Tras el éxito en crítica y taquilla que fueron la primera y segunda película de Spider-Man, el estudio decidió lanzar una tercera de la mano de Sam Raimi, al igual que las anteriores. Sin embargo, la versión final que vimos en cines era una totalmente alejada a la visión original del director, puesto que el estudio le metió presión para que añadiera a Venom a pesar de que él no quería tratar ese personaje. Por lo que hoy, pese a que tampoco vengo a presentar una visión igual a la que tenía el director Sam Raimi en un inicio, hoy les quiero traer mi propia versión de cómo habría hecho Spider-Man 3. Aclaro que esta es mi versión y si tú tienes tu propia versión de cómo habrías mejorado la película, la puedes dejar en los comentarios. Yo solo le añadí lo que yo creí conveniente para arreglar ciertas cosas del guión de las cuales el fandom se queja, y no será la única película con la que haga esto. Poco tiempo después de que Harry descubriera que Peter es Spider-Man, ya estaría consumido por la venganza. Luego, entre otras cosas, su mayordomo le contaría que su padre tenía un contrato con un comprador anónimo para Oscorp. Él lo había amenazado para que no le contara a Harry, pues planeaban matarlo a él para quedarse con la compañía. Harry con más razón culparía a Spider-Man de la muerte de su padre, ya que si él viviera, la compañía aún sería de los Osborn. El mayordomo le dijo que lo iban a estar cazando, así que si necesitaba defenderse, tomara el armamento de su padre y desapareciera lo más pronto posible. Harry se crearía una guarida en un lugar escondido en la ciudad de Nueva York. Entrenaría día y noche mientras consumía dosis constantes de la globulina verde, lo que le provocaba alucinaciones con su padre, el cual le exigía que lo vengara. Harry solo buscaría venganza y se dispondría a matar a Spider-Man. Peter le propondría matrimonio a Mary Jane y ya planeaban casarse, pero serían vigilados por Harry a lo lejos, quien ya tendría un plan de venganza. Mientras tanto, al otro lado del mundo caería un meteorito, el cual contenía al simbionte Venom. Este encontraría una ambulancia que iba pasando en medio de una carretera y se metería dentro de ella, tomando como primer huésped el cuerpo de un paciente, con el cual acabaría rápidamente, transfiriéndose a la enfermera que estaba en la ambulancia, provocando un accidente de carretera, pero a la vez manteniendo viva a su actual huésped para poder sobrevivir, con la cual vagaría a lo largo del mundo, buscando una única cosa: alimentarse de las entrañas de cada uno de sus anfitriones. Harry, usando el traje y armamento del Duende Verde, iría por Peter, lo cual le traería recuerdos a Peter de su primer enfrentamiento contra Norman Osborn, y estaría atormentado porque un fantasma de su pasado iría por él. Harry utilizaría un modulador de voz integrado al casco del duende para simular la voz de su padre y que así Peter no descubriera su identidad. De cierto modo, era como si las alucinaciones que tenía Harry con su padre fueran un fantasma que tomaba control de él.
Peter intentaba defenderse como podía, pero Harry había pasado tanto tiempo entrenando y tomando dosis de la globulina verde que aumentaron demasiado su capacidad física. Harry golpearía a Spider-Man hasta casi matarlo. Peter no entendía cómo el duende estaba vivo, pero sabía que no podía dejar que dañara a más personas, por lo que Spider-Man, lleno de coraje y decidido a detener al duende en lo que sea que quisiera hacer en esta ocasión, lo ataca y lo estampa contra un muro que le tiraría encima. Sin embargo, el duende sobreviviría y escaparía. Harry fingiría una reconciliación con Peter para disimular todo lo que había pasado. Sin embargo, Peter no le contaría de su encuentro contra el duende para no generar otro problema con Harry. Sin embargo, el sentido arácnido de Spider-Man le avisaría a Peter de un peligro al interactuar con Harry, lo cual Peter no entendía, ya que él no sabía el plan macabro que Harry tenía entre manos. Dicha reacción de su sentido arácnido era porque Harry controlaba a distancia tecnología del duende que usaba para vigilar a Peter. Flint Marko era un criminal, padre de una pequeña niña y esposo odiado por su mujer, ya que su hija estaba enferma y necesitaba pagar un tratamiento caro para ella, pero para hacerlo robaba bancos y cometía actos criminales para conseguir dinero, lo cual siempre le traía problemas legales a su familia. Pese a que su esposa ya no lo quería en su casa, aún así planeaba su siguiente golpe para conseguir el dinero que necesitaba su hija. Flint sería buscado por la policía y Spider-Man en un patrullaje nocturno lo vería e iría tras él. Peter perseguiría a Flint columpiándose desde arriba en la ciudad de Nueva York, por lo que Flint sabía que no podía escapar de él por mucho tiempo, así que en una medida desesperada de escape, Flint terminaría saltando en una planta química donde había un colisionador de arena con el que estaban a punto de experimentar. Cuando Flint entró, el proceso ya había comenzado. El colisionador había sido encendido. Flint estaba en medio de todo. La radiación que éste emitía, mezclado con la arena, empezaron a afectarlo a nivel celular, lo que hizo que todo su cuerpo se empezara a desintegrar, convirtiéndose totalmente en arena. Peter solo podía ver esto a lo lejos desde arriba y se sentía impotente de no haberlo podido salvar. Pero Flint no murió, no del todo. Peter junto con la tía May recibirían la noticia de que Flint Marko era el verdadero asesino del tío Ben. Peter no supo cómo sentirse en ese momento. Dentro de él empezó a nacer un conflicto, ya que él no podía creer cómo es que había podido compadecerse del hombre que mató a su tío y que no conforme con eso decidió inculpar a alguien más de ese crimen. Al menos esa era su perspectiva. En el Daily Bugle, Eddie Brock llegaría con Jameson, siendo arrogante. Sin embargo, a diferencia de Peter, Eddie sería contratado al instante, ya que le mostraría a Jameson unas fotografías editadas de un supuesto asesino encontrado en San Francisco llamado el Sin Eater. Jameson le pediría que fotografiara a Spider-Man para desenmascarar la verdad, como supuestamente Eddie lo había hecho con el Sin Eater. Mientras tanto, de entre la arena, Flint Marko surgiría de nuevo, pero ahora diferente, ya que su accidente con el colisionador de arena lo habría afectado a nivel celular, lo que haría que ahora pudiera transformarse totalmente en arena y tener el control de la misma. Finalmente, Flint se daría cuenta de que no lo habría perdido todo, pues ahora que tenía estas habilidades podría usarlas para cometer su siguiente gran golpe y así conseguir lo necesario para poder salvar a su hija. Y lo haría a cualquier costo después de cómo el mundo lo trató, incluso si debía aplastar a la araña para hacerlo. Esto llamaría la atención de Peter, que siendo Spider-Man iría tras el misterioso Sandman hasta que se daría cuenta de que se trataba de Flint Marko, por lo que ahora, viendo que el asesino de su tío estaba vivo, sentía una gran furia, pero tenía que contenerse, ya que por más que quisiera vengarse, Peter sabía que lo correcto era llevarlo ante la justicia. Sin embargo, se veía superado porque Flint tenía la habilidad de manipular la arena a su antojo, lo que ponía al arácnido en desventaja e hizo que terminara perdiendo la pelea, causando varios daños colaterales, los cuales Eddie Brock se encargó de fotografiar para hacer quedar mal a Spider-Man. Mientras tanto, el simbionte llegaba a Nueva York.
Por otro lado, Mary Jane se sentiría abrumada por lo que estaba pasando con su relación con Peter, ya que desde que este había descubierto la identidad del verdadero asesino del tío Ben, había estado muy serio y distante, pese a que hace poco le había pedido matrimonio y se habían comprometido. Lo que realmente le preocupaba era lo que Peter estaba sintiendo, ya que ella veía las actitudes que tomaba, que si bien no eran erráticas o siquiera groseras, le preocupaba la carga psicológica que le podía traer eso, sumado a sus problemas en el trabajo, mientras Harry los espiaba preparando su venganza. Para poner feliz a Mary Jane, Peter la invitaría a cenar a un restaurante, en el cual sería atendido por un tal Quentin Beck, el cual también había sido recepcionista de un teatro y presentador de luchas. Al inicio Mary Jane estaría feliz, pero luego le empezaría a preguntar a Peter sobre cómo se sentía al respecto de lo que estaba pasando, el cómo lo difamaban en el trabajo siendo Spider-Man y el hecho de que por más que lo intentara, no lo contrataban, mientras que Eddie lo logró sin mucho esfuerzo. Peter le diría que verdaderamente todas esas cosas le enojaban, pero aún así tenía que soportarlo, ya que el tío Ben le enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y su responsabilidad era proteger a toda la ciudad, por lo que para eso tiene que estar bien, aunque realmente no lo esté, aunque realmente se esté muriendo por dentro y esté sufriendo, tiene que soportarlo porque sabe que hay personas que cuentan con él y lo necesitan. Y a pesar de que no estuviera totalmente bien en ese momento, sabía que tenía que recuperarse y volver a la cima, prometiéndole que haría lo posible por no descuidar su relación. Mary Jane le daría su apoyo y le recordaría de alguien más que también lo necesita. Y entonces ahí Peter se daría cuenta de lo que tenía que hacer. Por lo que al día siguiente Peter iría a visitar a la tía May, y ella solo le reafirmaría las mismas palabras que Peter le dijo a Mary Jane. La tía May le diría a Peter que últimamente se estaba sintiendo un poco enferma, y ya sus fuerzas no daban para tanto, pero que no se preocupara pues aún estaría presente para la boda con Mary Jane. Sin embargo, Peter quería encarcelar a Marco todavía, ya que a sus ojos solo era un asesino sin razón alguna, y ahora que tenía poderes no podía dejar que alguien tan peligroso estuviera suelto. Y de algún modo u otro, el sentido arácnido de Peter lo hacía sentirse intranquilo, ya que estaba siendo vigilado por Harry mientras buscaba información sobre Marco en la radio para ir a atraparlo. Por lo que ahora como el Duende Verde, Harry se dirigiría a la casa de la tía May y le dispararía un proyectil, destruyendo totalmente su vivienda y amenazándola, diciéndole que Peter Parker es Spider-Man y que por lo tanto ahora todos sus seres queridos pagarían por el mal que le hizo. Peter se enteró del duende por la radio, por lo que rápidamente fue a ayudar a su tía, terminando hospitalizada. Peter regresó a casa con el coraje y la impotencia de que el duende estuviera lastimando a sus seres queridos, que no haya podido atraparlo, además de que en su ausencia Sandman hizo un robo y Spider-Man no lo detuvo, algo de lo cual Peter se enteraría mediante la radio y algo de lo que Eddie Brock se aprovecharía, difamándolo. Aún así, aunque Eddie se esforzaba mucho en difamar a Spider-Man, aún le faltaba averiguar el secreto de su identidad. Eddie tenía ambiciones y sabía que si le revelaba a Jameson el secreto de la identidad de Spider-Man, entonces lo ascendería a un puesto de poder más alto en los medios. Tras ciertas pistas que estuvo recolectando y la desaparición momentánea de uno de sus compañeros de trabajo, llegó a una conclusión apresurada, pero no tan descabellada del todo, pues ahora Eddie sospechaba de que Peter Parker era Spider-Man. Sin embargo, necesitaba reunir aún más evidencias y verlo con sus propios ojos para después presentarlo ante Jameson, por lo que observaría a Peter hasta que un día Sandman volvió a atacar, por lo que Peter iría tras él y Eddie lo seguiría, sin que se diera cuenta, pero lo perdería y después se encontraría con Spider-Man peleando contra Sandman. Eso solo hacía a Eddie sospechar más. Una pelea que Spider-Man perdería y se iría, pero no sin antes que Eddie alcanzara a grabar la voz de Spidey y darse cuenta que era igual a la de Peter.
Peter ya estaba harto y enojado de todo lo que había pasado antes, por lo que el simbionte abandonaría a su actual huésped al ver a Spider-Man. Percibiendo sus emociones negativas, iría tras él. Se escabulliría por el sistema de drenaje hasta llegar a la casa de Peter, y de ahí se alimentaría de todo lo malo que le había pasado a Peter y que estaba guardando en su mente. El coraje de no poder encarcelar al asesino de su tío, el miedo de que el Duende Verde le hiciera algo malo a sus seres queridos y la presión de que él no fuera contratado pese a todo su esfuerzo en el Daily Bugle por varios años y que Eddie Brock obtuviera el puesto solo por una nota amarillista sobre el Sin Eater en San Francisco. Por lo que finalmente, estando dormido, el simbionte tomaría a Peter, no solo aprovechando sus emociones negativas, sino también las habilidades que tenía por ser Spider-Man, con lo cual el simbionte no tendría la necesidad de alimentarse de sus órganos como con sus anteriores huéspedes, sino simplemente de sus emociones negativas. El simbionte se había adherido a su traje, tornándolo de color negro y distorsionando la araña del pecho y la espalda que tenía. El mismo Peter había dicho que pese a todo tenía que soportar las adversidades de la vida y levantarse aunque se estuviera muriendo por dentro, pero había llegado a su límite y ya estaba harto, por lo que a partir de ahora dejaría de guardarse cosas y sacaría toda su furia sin importar las consecuencias, empezando por ir a buscar al Duende Verde. Harry, como vigilaba a Peter con su tecnología, sabía que ya era el momento oportuno, por lo que marcaría el número de Peter, dándole una dirección a la cual Peter llegaría y encontraría a Harry ahorcando a Mary Jane y asfixiándola. Eso enojaría a Peter, quien, sin pensarlo mucho, entraría en el edificio para salvar a Mary Jane. Pero al entrar se dio cuenta de que esto solo era una ilusión. Harry lo vería desde una ventanilla en una parte más alta del edificio, y le diría que esas ilusiones eran cortesía de su amigo Quentin Beck. Y aquí Harry le revelaría su plan de venganza, ya que este vigilaría a Peter para saber su punto débil y atacarlo directamente ahí, por lo que al saber sobre el estrés y ansiedad que cargaba con todo lo que le había pasado, decidió atormentarlo como el Duende Verde, para que junto con sus otros problemas lograran quebrarlo psicológicamente, lo cual lo pondría vulnerable para que así pudiera atraparlo en su trampa, la cual sería encerrarlo en este edificio, cuya ventilación distribuiría un gas que neutralizaba los poderes de Spider-Man, y que tendría instalada una carga explosiva en cada piso del edificio, lo cual detonaría y mataría a Peter instantáneamente, sin poder usar sus poderes para intentar defenderse o escapar. Pero con lo que no contaba Harry es que Peter ahora tendría la ayuda del simbionte, y pese a que sus poderes normales estarían inhibidos por el gas, el simbionte aún así le daba mucha fuerza y agilidad, con lo cual lograría escapar de la trampa y llegar hasta Harry, teniendo una pelea cuerpo a cuerpo en la que Peter le quitaría a Harry el detonador de las cargas explosivas. Sin embargo, Harry trataría de matar a Peter de una forma u otra. Sin embargo, ahora con el simbionte los ataques de Peter serían mucho más despiadados. Cada ataque que Peter le lanzaba a Harry era tan personal como el que Harry le lanzaba a Peter, ya que por un lado Harry estaba enojado por lo que había pasado con su padre y con la compañía, mientras que por otro Peter estaba enojado no solo porque Harry hubiera amenazado a sus seres queridos, sino que también hubiera usado la imagen del duende para traerle un trauma de un fantasma del pasado. La amistad que tenían se había roto completamente. Ahora ambos veían al otro como un monstruo del cual tenían que defenderse y matar a toda costa. Peter golpeaba brutalmente a Harry y ya no tenía ningún remordimiento en hacerle daño. Todo esto era obviamente culpa del simbionte. Pero de cierto modo esto también hacía sentir libre a Peter, ya que sentía que por fin podía golpear en la cara al monstruo que lo estuvo atormentando los últimos días. Pero Harry, como un último intento desesperado, le lanzaría una granada a Peter, la cual él le regresaría y le explotaría a Harry en la cara, quemándole la mitad de la misma. Ahora Peter iría tras su siguiente objetivo, Sandman.
Después de un tiempo, el simbionte había vuelto a Peter más errático y agresivo. No solo como Spider-Man, sino también con sus seres queridos. Su relación con Mary Jane no iba nada bien. Ahora como Spider-Man lograría localizar a Sandman y tendrían una pelea. Peter pensaba antes cómo había podido tenerle piedad al asesino de su tío, sabiendo que estaba vivo y ahora que tenía poderes podría hacerle daño a más gente inocente. Por lo que ahora sí, usando sus poderes de Spider-Man al máximo y siendo potenciado tanto física como mentalmente por el simbionte, tendría una brutal pelea con Sandman en la que Peter lo golpearía de una forma muy agresiva, como nunca antes lo había hecho con ningún otro villano siendo Spider-Man. Por lo que para ganar la pelea con Sandman, Peter tendría la idea de disolver su cuerpo en agua, ya que estaba hecho de arena. Su debilidad podría ser muy explotable, por lo que Peter destruiría una tubería de la alcantarilla en la que estaba peleando con Sandman, con la cual disolvería el cuerpo del mismo, creyendo que así lo habría matado. Todo esto habría sido documentado por Eddie Brock, quien siguió a Spider-Man hasta las cloacas. El simbionte agudizaría el sentido arácnido de Peter, lo que le haría saber que lo estaban vigilando tratándose de Eddie, pero al tratar de perseguirlo no lo encontró. Sin embargo, al día siguiente vería cómo Eddie Brock logró difamarlo en los periódicos, haciéndolo ver como un asesino al haber supuestamente matado a Sandman. Por lo que como venganza y nuevamente impulsado por el simbionte, Peter entraría en el apartamento de Eddie, destruyendo toda la evidencia que tenía de la identidad real de Spider-Man. Por lo que cuando Eddie estaba por presentarle a Jameson la noticia estelar, se daría cuenta de que toda la evidencia que tenía fue borrada. Sin embargo, Eddie tenía un plan B, y eran unas fotografías editadas que él llevaba consigo en un portafolio, las cuales le mostró a Jameson, pero Peter rápidamente le hizo saber que eran editadas. No solo eso, sino que también mostraría pruebas desacreditando su reportaje sobre el Sin Eater, dejando a Eddie como un mentiroso y extremadamente oportunista, por lo que Peter terminaría humillándolo no solo frente a Jameson, sino frente a todos los que estaban en el Daily Bugle. Finalmente Jameson se daría cuenta de esto y al ver las pruebas despediría a Eddie y contrataría a Peter debidamente. Entre enormes comillas, claro, ya que Peter se había ganado el puesto por el que tanto se había esforzado por años. Sin embargo, lo hizo de una manera que iba totalmente en contra de sus valores y estando consciente jamás lo habría hecho. Mary Jane, al ver en los periódicos que Spider-Man había matado a Sandman, confrontaría a Peter, ya que aunque normalmente no creería lo que diría el Daily Bugle, debido a que Peter había estado muy agresivo en los últimos días, y debido a la influencia del simbionte, lo cual Mary Jane desconocía, Peter había empeorado las cosas en su relación, al punto de que la persona de la que MJ se enamoró parecía que se había ido, por lo que optaría por terminar con Peter y cancelar la boda. Por lo que al llegar a casa Peter reflexionaría sobre si realmente estaba bien o mal lo que había hecho. El simbionte trataría de persuadirlo, pero Peter sabía que eso no era lo que el tío Ben le había enseñado. Esos no eran los valores de Spider-Man. Eso no era lo que un verdadero héroe debía hacer. Y se cuestionaba si quizás su nuevo traje estaba ejerciendo alguna especie de control sobre él, por lo que al verse al espejo solo vería el reflejo del monstruo en el que se convirtió. Peter se arrepentiría de todo e iría a una iglesia donde se quitaría el simbionte, descubriendo que la debilidad de este era el sonido. El simbionte caería sobre Eddie Brock, quien ahora lleno de rencor hacia Peter Parker por destruir su carrera periodística, se mezclaría con el poder que le daba el simbionte y que había absorbido de las emociones negativas de su tiempo con Spider-Man. Por lo que al entrar en contacto con el simbionte, este último le revelaría a Eddie lo que ya sospechaba, que Peter Parker realmente era Spider-Man, fusionándose con él y convirtiéndose en Venom.